comenzar con el ciclo compartiendo mejores prácticas en clínicas y hospitales. Así es que para comenzar nuestra ronda de presentaciones, voy a invitar a este escenario a don Patricio Díaz, subgerente general del Hospital Clínico de Viña del Mar, quien nos va a conversar sobre estrategia de control de costos bajo la mirada de salud administrada en el Hospital Clínico de Viña del Mar. Patricio, bienvenido. Ahí está. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar aquí. Venimos con la barra oficial desde Viña del Mar el día de hoy. Así es que, bueno, me tocó un tema bastante interesante para exponer el día de hoy. Estrategia de control de costos en hospital clínico bajo la mirada de salud administrada. Bueno, ¿cuál es la historia del hospital clínico? El hospital clínico este año cumplimos 20 años. Fue creada a partir de un grupo de destacados médicos viñamarinos que consideraron de que existía la necesidad de crear una clínica. Ellos estaban funcionando, digamos, en una clínica adherida y decidieron crear su clínica propia. El hospital cuenta con más de 100 especialistas, ofrece servicios de urgencia, adulto, pediátrica. Tiene en su misión ser una institución resolutiva de alta complejidad. Y nuestra visión es ser reconocidos como la mejor y más completa alternativa en salud privada en la quinta región. Los servicios con que cuenta la clínica son, bueno, urgencia adultos, 24 horas, urgencia infantil, un centro médico con 18 box y muchísimas especialidades, un centro diagnóstico con escáner, resonador, medicina nuclear, un laboratorio clínico, banco de sangre, hospitalización médico-quirúrgico, un piso de maternidad y ginecología, pabellones, 8 pabellones de hemodinamia también, donde se hacen procedimientos de hemodinamia de cardio y de neurología y también intervencional. Una unidad de paciente crítico con su unidad de intermedios, una unidad neonatológica, oncología, sillones de oncología y el sistema de oncología, bueno, sin radioterapia, pero sí quimioterapia, medicina nuclear, único proveedor privado en Viña del Mar. Un PET-CT que está a puertas de ser instalado, ya estamos en todo el proceso de importación y obra civil. Y una clínica odontológica que lleva 2 meses de antigüedad, pero que ya está dando sus primeros frutos, con distintas especialidades odontológicas. Bueno, para entrar de lleno en el tema, la salud administrada viene del año aproximadamente de los años 70 en Estados Unidos, en donde es un sistema de atención médica diseñado para control de costos, pero sin descuidar la calidad, coordinar los servicios y funciona a través de redes de proveedores, uso de guías clínicas y su objetivo principal es ofrecer atención eficiente y accesible, ¿ya? Asegurando que los pacientes reciban los cuidados adecuados mientras se optimizan los recursos disponibles. Esto es decir, no solamente una estrategia de disminución de costos, sino que no se descuida la calidad y esto trae varios beneficios que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el contexto del hospital clínico? Como les decía, fue creado el año 2004 y fue creado en una modalidad nativa, digamos, de liderazgo en costo como estrategia competitiva. ¿Okay? Esto significa de que tratamos de tener la mejor calidad al menor costo, pero fueron sucediendo cosas en el camino. Cuando se creó la clínica existían los pacientes, en general eran libre elección, tanto para ISAPRES como para FONASA, pero las cosas fueron cambiando. FONASA, por su parte, creó los PAD, ¿cierto? Que son paquetizados y por lo tanto tienen un precio determinado hacia el consumidor o hacia el paciente, y eso hace que nosotros tengamos que estructurar los costos adheridos a esa prestación porque no se puede cobrar por todo lo que el paciente va requiriendo. Luego, por parte de FONASA, o en el mismo momento de los PAD de FONASA, parten los paquetes de ISAPRES.
Todas las ISAPRE empezaron a paquetizar las prestaciones más recurrentes, ¿verdad? Y también tenían un precio conocido y por lo tanto hubo que ajustarse a los precios máximos a los cuales se podían cobrar y por lo tanto ya la libre elección o el hecho de que nosotros pudiéramos ocupar en un paciente lo que requiriera ya se hacía un poquito ineficiente y por lo tanto hubo que paquetizar. En el caso de las ISAPRES también luego, y FONASA también, partió el GES de la ISAPRE que tiene su red propia, y en el caso de FONASA, el GES por parte de las licitaciones, licitación segundo prestador, que también tiene las LEP o canastas específicas de atención de pacientes y por lo tanto también ahí hubo que hacer varios ajustes en términos de costos para la resolución de patologías de GES. Luego FONASA siguió avanzando, lanzó una primera licitación de GRD, el año, me parece que fue el 2019, y justo nos pilló la pandemia 2020-2021. Al principio los pacientes entraban por la ley de urgencia, ¿verdad?, donde son cuentas abiertas o en el fondo todo lo que requeriera el paciente se pagaba. Pero al pasar de no más de un mes se decidió que también los pacientes COVID iban a convertirse en pacientes GRD. Se hizo una licitación rápido y ya el GRD que existía también se le sumó los pacientes COVID y entonces ahí sí que hubo que ajustarse mucho más porque el GRD tiene un algoritmo de pago, ¿verdad?, que no es igual ni que el paquetizado ni que la libre elección, sino que tiene que ver con los pesos relativos del paciente multiplicado por una tarifa base que en ese momento no era conocida porque no sabíamos realmente cómo iba a actuar el COVID, pero tenía bandas mínimas y máximas y por lo tanto había que ser muchísimo más cuidadosos de los costos en los cuales iba a incurrir con los pacientes de GRD. Era todo un mundo nuevo y ahí empezamos a hacer varias dinámicas internas para ver cómo íbamos resolviendo los pacientes GRD y cómo íbamos haciendo in situ las correcciones que debían hacerse para no exceder, ¿verdad?, del costo y caer en una situación de mayor costo versus el beneficio, ¿verdad? Y la última licitación ya, bueno, la licitación del GES que estaba del año también 2019, se terminó el año 2023, se hizo una extensión el 2024 y la nueva licitación de GES también viene por GRD. Y a esa se le suma también hoy día las listas de espera, ¿verdad?, que son no GES, y también forman parte de esta nueva licitación por pago por GRD, lo cual también nos obliga a llevar un control diario y por lo tanto con mayor razón la salud administrada toma muchísimo más relevancia a la hora de resolver a estos pacientes y ir aceptando. La verdad es que esta nueva licitación ha sido mucho más rápida de lo que pensábamos. La licitación que estaba terminando, la licitación segundo prestador que estaba terminando ahora 2023, principio de 2024, venía, digamos, con muy baja derivación y la del 2024 podríamos decir que se activó muy rápido y ya tenemos muchos pacientes para resolver porque, como ustedes bien saben, en la prensa también ha salido mucho que las listas de espera hoy día están muchísimo más avanzadas que hace 1 o 2 años atrás. Por lo tanto, el control que nosotros hacemos es muy exhaustivo. Bueno, ¿cuáles son las estrategias? Básicamente yo las reduje en 2. La primera tiene que ver con la gestión eficiente de los recursos y esta se divide en 3 subdivisiones que tiene que ver con la optimización de los procesos, la priorización de los recursos y la negociación con proveedores. En la optimización de los procesos, nosotros contamos con un sistema integrado de salud que es propio y eso nos permite ser mucho más dinámicos a la hora de ir creando tácticas dentro de cada una de estas estrategias con movimientos rápidos. La clínica no pertenece a ningún holding y eso significa de que cualquier decisión que podamos tomar un día martes, el día miércoles ya la podemos estar ejecutando y el día jueves ya está siendo beneficiosa para nuestros pacientes, por lo tanto eso nos hace mucho más dinámico, mucho más rápido a la hora de actuar y mucho más creativo a la hora de poder modificar. Nos acompaña aquí nuestro subgerente informática, que hay meses en que lo estresamos mucho más que otros porque nos ponemos más creativos, pero todo tiene que ver con esto, en cómo vamos reaccionando y cómo vamos siendo proactivos en los cambios que ha tenido la industria de acuerdo a lo que acabo de mencionar.
Bueno, tenemos ficha médica digital. Siempre se está trabajando, partimos con el ambulatorio, el área de urgencia también tiene su ficha digital y en el hospitalizado la hemos ido desarrollando por partes y aún nos quedan algunas partes que terminar, pero el hecho de que sea propia van saliendo ideas todos los días y por lo tanto se hace a la medida exacta de lo que la clínica requiere. Bueno, la automatización de citas, que ya muchas clínicas lo tienen. Nosotros tenemos citas mediante la página web y también tenemos citas mediante chat, WhatsApp, a través de unas ciertas alianzas estratégicas que tenemos. Confirmaciones automáticas también, pasamos de las confirmaciones análogas o confirmaciones telefónicas que llevaban mucho tiempo y se requería de mucho personal para confirmar toda la cantidad de procedimientos y de consultas. También se traspasó a confirmaciones automáticas por WhatsApp y por llamado automático y eso disminuyó en los shows más o menos en unos 15 puntos. Así que nos ha ido bastante bien con la confirmación. Hoy día podríamos decir que contamos en un 100% con confirmación de pacientes. No todos confirman, pero sí todas las agendas están siendo confirmadas de manera automática. Gestión de inventario también, el sistema tiene una medición del inventario, estamos haciendo inventarios permanentes durante el año, al menos 4 veces, y tenemos bitácoras de gestión para pacientes que son bitácoras administrativas, ¿verdad? Todos los pacientes que no son quirúrgicos y que sí entran a la clínica o que entran a hacer un presupuesto y podemos darle seguimiento sin necesidad de estar revisando correos electrónicos que han pasado o no pasado, sino que todo va quedando en la bitácora administrativa. Y también tenemos una bitácora quirúrgica que va midiendo los tiempos del paciente desde que presenta su requerimiento de cirugía o presenta su presupuesto, cuántos días van recurriendo hasta que el paciente se opera y qué es lo que va pasando y dónde tenemos hoy día los cuellos de botella para poder ir resolviendo y hacer más eficiente a la hora de que el paciente pueda operarse. Eso relativo a la optimización de los procesos. En la priorización de los recursos, asignación eficiente del personal clínico y administrativo. Desde la creación de hospital clínico, nosotros creemos firmemente en un concepto llamado polifuncionalidad, en el sentido de que hay equipos de trabajo que solo son polifuncionales y por lo tanto donde se vaya requiriendo, donde exista hoy día la mayor necesidad de personal, se puede ir el personal de una manera dinámica, organizando para que asista a lugares donde hoy día existe mayor demanda, ¿ya? Bueno, todos deben saber de que lamentablemente el ausentismo laboral después de la pandemia ha sido algo que ha sido difícil de resolver y por lo tanto la polifuncionalidad viene a resolver en gran medida, digamos, esta necesidad de ser dinámico a la hora de mover el personal. La priorización también de los equipos de diagnóstico, las agendas ambulatorias, por así decirlo, los equipos de imágenes, resonancia, escáner, se ocupan durante el día, que son los horarios hábiles, y en horario hábil, como tenemos personal nocturno, se hacen los procedimientos de pacientes hospitalizados, porque no son urgentes, ¿ya? Entonces ahí también se ocupa en gran cantidad horaria, digamos, los equipos de diagnóstico. Externalización de servicios. En lo que no somos buenos, nos dimos cuenta de que alguien podría hacerlo mejor que nosotros, a un menor costo, y por lo tanto decidimos externalizar algunas cosas. Hoy día han llegado a Chile grandes holdings que se dedican a ofrecer cierta externalización de cosas que hace 10 años atrás era impensado que nosotros pudiéramos pensar en externalizar. Y no hablo solamente de temas que tengan que ver con el aseo o temas que son commodities, sino que también muchos temas médicos. Informantes médicos a toda hora y así hay un sinfín de procesos que hoy día se pueden externalizar, mucho más económicos, que no fallan, automáticos y uno tiene que tomar decisiones respecto de la externalización de algunos servicios. Y por otro lado, la internalización de servicios. Servicios que cuando se creó la clínica estaban externalizados, nos dimos cuenta de que nosotros podríamos tener la capacidad, ya ha pasado ciertos años, de internalizarlo de manera más económica y también tener un ahorro al momento de cubrir esa necesidad de servicio y por lo tanto también hemos internalizado algunos servicios. En temas de negociación con proveedores tenemos un equipo negociador centralizado que tiene que ver con el comité ejecutivo de la clínica.
Buscamos las economías de escala, es decir, negociamos con volumen. Fidelización de proveedores médicos, suena rara la palabra en general, uno siempre dice los clientes médicos, pero nos pasa mucho en Viña, las clínicas y la nuestra no tiene médicos de staff como las clínicas de Santiago, que tienen ciertos equipos de trabajo completos dentro de la clínica. Nosotros tenemos médicos recurrentes. Y cuando el médico recurrente trae sus pacientes a operar a nuestra clínica o viene a ejercer su consulta médica, pasa a ser un cliente para nosotros porque él trae, digamos, su know-how, trae sus pacientes. Pero cuando hablamos de salud administrada, cuando hablamos de licitaciones, cuando hablamos de listas de espera, nosotros tenemos que considerar al médico como un proveedor, porque los pacientes en este caso son de la clínica, están asignados a la clínica y la responsabilidad de resolver dentro de los plazos establecidos en las licitaciones es por parte de la clínica. Por lo tanto, en ese caso, el médico es un proveedor y por lo tanto se debe negociar como un proveedor y también en algunos casos se negocia por volumen y también en algunos casos se negocia por otros motivos. Y por último, alianzas estratégicas con otros prestadores especializados en cosas que nosotros no tengamos. Ahí vienen las UTP, ¿verdad?, que exige hoy día la normativa de que hay que generar convenios de UTP para resolver lo que nosotros no podamos resolver, pero la resolución debe ser integral y por lo tanto ahí se maneja a nivel de alianza estratégica y no necesariamente con un contrato de proveedor-cliente, sino que vamos traspasando pacientes respecto de la resolución de cada prestador que puede ir resolviendo las necesidades. Y el segundo punto es el enfoque en resultados, y aquí lo subdivido en dos partes, que es la medición del desempeño y la evaluación del costo-beneficio. Como toda clínica, nosotros tenemos la obligación de tener métricas específicas para cumplir con nuestra calidad, las cuales sí se cumplen. Tenemos también un sistema de reclamo y felicitaciones. Como no, también tenemos el NPS que está tan en boga. El NPS, la verdad es que lo hemos ido trabajando de hace ya 5 años y hemos subido bastantes puntos con harto trabajo, sobre todo en áreas ambulatorias donde es más sensible, ¿verdad?, la sensación del paciente. Y en el último mes trabajamos en la respuesta de NPS por georreferenciación, entre comillas, de acuerdo a en qué habitación está el paciente para saber con mayor detalle aún dónde podemos tener las oportunidades de mejora. Comités médicos que funciona todos los jueves, ahí se van revisando casos, se va revisando la evolución del GRD, se va evolucionando cuáles son las mejores prácticas, qué equipo tiene las mejores prácticas o las prácticas más eficientes versus otros, dónde está la oportunidad para los otros de llegar a resolver cómo lo resuelve el equipo A versus el equipo B. Comités gerenciales los tenemos todos los martes, donde participa el director y participan todos los gerentes y subgerentes, y ahí se van tomando las decisiones semanales. Por lo tanto, no es un comité largo, digamos, de 30 días, en donde quedan pendientes que van quedando como promesas, digamos, o chicles masticados, como dicen por ahí, sino que todos los martes nosotros nos vamos encontrando y vamos resolviendo las cosas que quedaron pendientes de la semana pasada con una dinámica bastante automatizada de los compromisos que se adquieren. Bueno, y el directorio, que ese sí funciona una vez al mes y ahí hay que dar cuenta, ¿verdad?, de cómo estuvo el desempeño del mes, cuáles fueron los puntos altos, los puntos bajos, las oportunidades de mejora y las fortalezas que vamos teniendo y dónde estamos creciendo y dónde no lo estamos haciendo y qué estrategias vamos a tomar para retomar el rumbo. Y la evaluación del costo-beneficio, la rentabilidad por producto, que se hace también una vez al mes, se revisan todos los productos paquetizados, el GRD se revisa de manera semanal. La revisión diaria de canastas, ¿a qué le decimos canastas nosotros? Bueno, cada paquete, cada situación de salud administrada o paquete administrado tiene su cajita feliz, que le decimos nosotros, y esa cajita feliz, por la evolución de los medicamentos, por la evolución de los exámenes, por la evolución de las LEP, por la evolución de mejores prácticas de algunos equipos, se va modificando de manera diaria. También tenemos aviso a partir de nuestro sistema que nos dice, oye, mira, este médico está requiriendo siempre este medicamento
y está dejando de ocupar este otro, ¿por qué no actualizamos esa canasta y sacamos al que ya no ocupa y sí ocupamos el nuevo que se está requiriendo con mayor cuantía? Se costea y se dice, ok, se acepta, y entonces la cajita feliz está actualizada de manera diaria, ¿ya? Y en el caso del GRD y también el no GRD, tenemos un tabló en donde las mediciones se van haciendo de manera in situ o en tiempo real de pacientes de larga data, digamos, GRD médicos, y por otro lado también los pacientes quirúrgicos que hoy día están llegando por esta licitación nueva, en donde en este tabló se cargan los insumos medicamentos, el uso de exámenes y otras cosas. El impacto en los pacientes ha sido la mejora en la experiencia, la accesibilidad y equidad al no desplazarnos más allá de la barrera de precios determinada por el sistema. La calidad en la atención, como lo decía anteriormente, no se debe ver afectada y tratamos de hacer mucho con estas economías que les estoy mencionando. Resultados cuantificables, bueno, tenemos reducción de gasto operativo, lo podemos ver en nuestro estado de resultado mensual, ahorro en recursos, rentabilidad sostenible, y la visión futura es sostenibilidad y crecimiento y la innovación permanente. Esta última lámina la pasé más rápido porque me estoy excediendo en el tiempo y no quiero quitarle más tiempo a mis compañeros que vienen después que yo. Así que esa es nuestra presentación y ese es un poco más. Muchas gracias. Bien, y para continuar con nuestro ciclo de compartiendo mejores prácticas en clínicas y hospitales, voy a invitar a este escenario al doctor Carlos Ruiz, de Clínica MEDS, para conversar sobre modelos de cirugía ambulatoria clínica en Clínica MEDS. Bienvenido. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están? Ya casi mediodía. Primero agradecer a la audiencia. Veo harta gente, así que eso es súper motivador y súper interesante. La verdad es que nos invitaron a participar de esta Expo Salud 2024 y con Daniela Zurich, que está sentada ahí en el auditorio, que es la enfermera jefa y coordinadora del Centro de Cirugía Mayor Ambulatoria, contarles nuestra experiencia en la creación de un centro de cirugía mayor ambulatoria en la Clínica MEDS, en la dehesa Santiago, en un centro privado en donde hasta hace un par de meses no existía un centro de cirugía mayor ambulatoria y en donde tuvimos muchos desafíos que lograr vencer para poder generar un centro de cirugía mayor ambulatoria que sea exitoso, que se acomode a las necesidades de nuestros pacientes y a la necesidad de nuestra clínica. ¿Por qué crear un centro de cirugía mayor ambulatoria? En un centro que ya lleva años de funcionamiento y está consolidado en su trabajo, porque ingresaron nuevas especialidades a la cartera de oferta de nuestra clínica. Aumentó la demanda quirúrgica. Más médicos, más especialidades, más pacientes a los cuales tratar. Históricamente teníamos un porcentaje de ambulatorización y de cirugía ambulatoria bastante bajo, que se condice poco con los estándares que hoy día se practican a nivel nacional e internacional, en donde el paciente ambulatorio es hacia donde tenemos que dirigir nuestra mirada. Y se planteó entonces la necesidad de tener un centro de cirugía mayor ambulatoria. Nuestra meta a futuro es poder tener un 40% de las atenciones quirúrgicas dentro de nuestra clínica de forma ambulatoria. El 2016 teníamos solo 5 quirófanos en un área centralizada que es el pabellón central. El 2022 se agregaron 2 pabellones más y a partir del 2024 se crearon 3 pabellones ambulatorios con todas las atenciones y con todos los estándares propios que tenemos en el pabellón central. Pero habían muchos desafíos que vencer y en esto la clínica, desde su cuerpo corporativo hasta los clínicos que estamos involucrados en la atención de pacientes, dijimos, bueno, ¿cuáles son los desafíos que vamos a vencer? Lo primero, teníamos que cambiar un modelo. Había un modelo de atención un poco antiguo, ¿cierto?, que había que desafiar y que había que cambiar.
Recursos humanos. Yo creo que todos los que están aquí que trabajan con la gestión de recursos humanos saben que el recurso humano es un bien preciado y muy escaso, difícil de manejar, difícil de obtener, sobre todo el recurso humano especializado. Teníamos que hacer benchmarking, no vamos a inventar la rueda, no vamos a inventar ciertas cosas que ya están hechas en otros lugares, pero vamos a buscarlas, hacerlas mejor. Teníamos que generar un cambio cultural, y no solo un cambio cultural institucional, sino que teníamos que generar un cambio cultural en las personas, en los médicos, en los pacientes, en las aseguradoras, en todos los que participan en la atención de salud. Teníamos que además generar un cambio en la planta física, porque teníamos que instaurar un centro de cirugía mayor ambulatoria en un lugar que estaba destinado para otros fines en ese momento. Entonces, ¿qué hicimos? Primero se hizo un trabajo multidisciplinario. Había un compromiso institucional muy fuerte, muy importante, desde nuestra gerente general, desde el presidente del directorio, hacia abajo, de poder generar este centro. Hubo unión de varios aportes de distintos actores y todas las aprehensiones necesarias que hubo al momento de crear este centro. Hubo una inversión y un respaldo económico fuerte y potente para poder generar este centro y un liderazgo corporativo que hasta el día de hoy sigue siendo importante y nos permitió dar el salto. Dijimos, ok, con todos estos elementos entonces reunámonos y echemos adelante este proyecto. ¿Qué hicimos Lo primero que hicimos, hacer benchmarking. Como les dije anteriormente, no íbamos a descubrir algo que ya estaba hecho en otro lado. Por lo tanto, hicimos la búsqueda de buenas prácticas de la industria que conducen un desempeño excelente. Fuimos a otros actores del mercado, fuimos a otros centros, a otras clínicas, buscamos experiencia en otros lados y dijimos, bueno, veamos cómo lo hacen ellos. Visitamos algunos referentes, ¿cierto?, de la industria y recogimos de manera telemática, con gente conocida, cómo lo hacen otros actores importantes para poder lograr extraer las buenas ideas y perfeccionarlas a nuestra realidad. Hicimos análisis de proceso, de la planta física, dónde vamos a instalar nuestro centro y los recursos humanos existentes y los recursos humanos que íbamos a necesitar en ese momento para poder generar nuestro centro. Y además, analizar los indicadores de buena gestión que íbamos a tener para poder saber si estábamos haciéndolo bien o no. Entonces dijimos, bueno, pero ¿cómo podemos hacerlo mejor aún así? Tuvimos que generar un cambio cultural y esto, yo creo que ustedes comparten esta idea conmigo, es lo más difícil de todo. Generar cambios en las prácticas muy arraigadas en la cultura de los seres humanos y de las instituciones es lo más difícil. Primero tuvimos que conversar con nuestros médicos, incluso nosotros mismos. Yo soy anestesiólogo, staff de la clínica y hubo un cambio súper importante entre nosotros mismos que tuvimos que hacer. La cultura del alta precoz de los pacientes. No esperar a ir a ver al paciente a las 6, 7, 8 de la tarde a ver cómo está. No, el paciente está bien, tiene todos sus papeles, está todo chequeado, se va rápido a su casa. Adaptar técnicas quirúrgicas, técnicas anestésicas, técnicas diagnósticas para poder hacer que los pacientes sean ambulatorios. La institución tuvo que crear un nuevo circuito, un nuevo flujo de los pacientes que ingresan a nuestra clínica end-to-end, desde principio a fin, para poder hacer que se fueran más rápido. Alto flujo y eficiencia en la atención y un empoderamiento de un proyecto completamente nuevo dentro de nuestra institución. Y con los pacientes, porque muchos pacientes que estaban acostumbrados a atenderse con nosotros nos contaban, o le contaban a su médico, pero ¿será seguro irme hoy día mismo? ¿Y si me quedo hasta mañana? ¿O mi ISAPRE me va a bonificar lo mismo? ¿Me va a salir más caro? ¿Me va a salir más barato? Entonces todos esos temores y todo ese cambio cultural tuvimos que hacerlo también con nuestros pacientes. La planta física, tuvimos que construir un lugar, pero no podíamos partir de cero. Tuvimos que utilizar una planta que antiguamente solo se destinaba a endoscopía y adaptamos los espacios nuevos y existentes en una construcción non-stop. Es decir, endoscopía seguía funcionando paralelamente mientras construíamos los pabellones, las salas de hospitalización, las salas de ingreso para poder seguir funcionando. Tuvimos que incluso pedirles disculpas a nuestros pacientes cuando había mucho ruido o había mucho personal de la constructora paseándose por ahí, ¿cierto? Pero sabíamos que era un cambio necesario y que era un esfuerzo que había que hacer para el día de mañana. El plan, desde un principio, siempre fue tener un circuito
en donde todo se desarrolla en un mismo lugar. Para nosotros era muy importante que el paciente ingresara al centro de cirugía mayor ambulatoria y se hiciera todo ahí, cosa de no perder tiempo en trasladarse de lugar a lugar, desde la admisión hasta el momento de finalizar su atención con nosotros. Esto es solo para mostrarles la planta física que se tuvo que construir, con 2 puestos de trabajo que funcionan muy temprano en la mañana para poder recepcionar a los pacientes, 4 unidades de preparación fast track, que las llamamos peceras, en donde los pacientes se preparan rápidamente, se ingresan y esas unidades quedan listas para poder recibir a otros pacientes con procedimientos de alto rendimiento, como por ejemplo los planes de vasectomías que se están haciendo para planificación familiar, ¿cierto? Con un alto volumen de pacientes, bloqueos facetarios u otros procedimientos quirúrgicos que requieren un recambio muy alto para hacerlos eficientes. Tenemos 14 habitaciones de hospitalización transitoria con todos los estándares que tiene el resto de la clínica y que funcionan 24 horas en caso de que tengamos la necesidad de transformar esas camas y modificarlas de manera dinámica. Tuvimos que cambiar el modelo, un modelo doctor dependiente. Aquí cada doctor hacía lo que quería con sus pacientes, en buenos términos, ¿cierto? Había mucha variabilidad de lo que yo iba a hacer. Este paciente era ambulatorio, este menisco se iba mañana, este menisco se quedaba un par de horas, este paciente se iba un fin de semana después. No estaba centrado en la eficiencia y esto fue un cambio súper importante porque dijimos aquí vamos a centrar nuestro modelo de atención en un modelo eficiente, en donde prestaciones seleccionadas van a ser las que las vamos a hacer rendir sin perder la calidad de atención, sin perder los estándares que nos permitan entregar una atención de calidad a nuestros pacientes. Aquí cambiamos a un modelo súper estandarizado, guías clínicas y vías clínicas en donde todos los médicos hacen exactamente lo mismo. Paciente, un modelo predecible y eficiente, es decir, sabemos todo lo que va a pasar con un paciente que se va a operar de X cirugía y que entra al centro de cirugía mayor ambulatoria. Y con un control permanente, porque como lo mencionaron en el panel anterior y como lo mencionó nuestro expositor anterior, aquí tiene que haber control de lo que hacemos. Tiene que haber un control de gestión permanente para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no. Además, implementamos un modelo de evaluación prequirúrgica. Nos pasaba que nuestros pacientes llegaban con la evaluación de su propio médico que los evaluaba, ¿cierto?, en la consulta y lo conocíamos al momento de solamente cuando lo entrevistábamos antes de entrar al procedimiento. Hoy día tenemos un formulario hecho por Forms. Ustedes con ese QR pueden entrar, pueden escanear y conocer nuestro formulario que fue hecho en conjunto de manera multidisciplinaria con el equipo de anestesiología de nuestra clínica, el equipo de enfermería y los cirujanos, de modo tal de poder conocer 48-72 horas previas a la cirugía a nuestros pacientes. Es aplicada por una enfermera y nos permite detectar a aquellos pacientes que a lo mejor no son candidatos a operarse de manera ambulatoria y requieren mayor estudio o requieren alguna modalidad, ¿cierto?, hospitalizada, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren en ese momento. Esto ha sido un avance súper importante, nos ha permitido disminuir la tasa de suspensión, como ya les voy a mostrar más adelante, nos ha permitido disminuir la conversión de cirugía ambulatoria a cirugía hospitalizada con una reducción de costos muy importante y es, la verdad, una herramienta tecnológica muy sencilla, muy fácil y que está al alcance, ¿cierto?, hoy día de prácticamente todos nuestros pacientes. ¿Qué nos ha pasado aquí? Nos pasó que en algún momento dijimos, ok, vamos a implementar esto, ¿cierto? Vamos a trabajar, pero nos faltan manos, o las manos que hay son pocas y necesitamos hacerlo eficiente. De alguna otra manera, la optimización de funciones de enfermería dentro de la atención del paciente nos permitió poder establecer flujos de trabajo mucho más rápidos y tareas redundantes que existían entre distintos actores de la atención, poder eliminarlas. Si bien es cierto, nuestro equipo es multifunción, como lo expusieron en la presentación anterior, también necesitamos que esa multifunción no sea redundante. Es decir, que la persona 1 no haga 2 o 3 veces la misma tarea que las personas 2 o 3 de manera innecesaria.
para nuevamente hacerlo eficiente. Establecimos un checklist de ingreso a la hospitalización muy sencillo, es una hoja en donde desde el ingreso se va tiqueando y visualmente todas las personas involucradas en la atención del paciente van evaluando qué son los elementos que están pendientes o cuáles son los elementos que están dentro de la atención del paciente, de modo tal de no perder tiempo en volver a preguntar, en volver a pedir las cosas o en volver a revisar si es que están. Hay un registro visual que queda en la ficha clínica que es de uso interno y nos permite mantener el flujo de manera eficiente y sociabilizarlo dentro de los distintos actores que participan con un paciente. Esto es solo para mostrarles el flujo, el diagrama de flujo que tiene un paciente que entra con nosotros al centro de cirugía mayor ambulatoria. Hace su ingreso en el mismo piso en donde está el centro de cirugía mayor ambulatoria. Se hace una preparación en la hospitalización transitoria y es intervenido por la enfermera de la hospitalización transitoria, por el anestesiólogo que le va a tocar durante ese procedimiento y por el cirujano. Ahora aquí está marcado en rojo la enfermera de pabellón. Yo no sé si aquí hay personas que tengan a su cargo el funcionamiento de un pabellón quirúrgico o no, pero muchas veces nos pasaba dos cosas. La primera, que algunas TENS que son especializadas en el trabajo de pabellón son muy difíciles de encontrar, son escasas, no siempre están disponibles, ¿cierto?, para poder incorporarse equipos nuevos, y la enfermera tenía muchas funciones administrativas, registros en fichas clínicas, atención clínica del paciente, y decidimos, de alguna otra manera, solo focalizar y centrar la atención de la enfermera del quirófano a una enfermera por quirófano y solamente en la gestión clínica del pabellón. Es decir, esa enfermera no sale a conocer al paciente antes porque ese paciente se lo cuenta el anestesiólogo que está en ese pabellón y el registro físico que les mostré anteriormente. Y por otro lado, el anestesiólogo que está en ese pabellón está mano a mano con una enfermera sin técnico. Yo les debo confesar que esta fue una decisión súper difícil de tomar, porque hubo mucha resistencia de nosotros de no poder contar con la dotación de personal que normalmente trabajamos en todos los centros clínicos, pero la decisión fue tomada de alguna otra manera porque tuvimos que optimizar el recurso que en ese momento no existía. Y la verdad es que con la enfermera mano a mano que se haga cargo solo de la atención de ese paciente ahí, nos ha funcionado bastante bien y nos ha ayudado mucho a optimizar el recurso que ya está dentro, ¿cierto? Y a entregar la atención con los mismos estándares con los que se hace dentro del pabellón central u en otros centros de la misma complejidad. El paciente después, ¿cierto?, hace una recuperación como todos los otros pacientes y se va de alta a su domicilio después de ser evaluado por el mismo cirujano que le entrega sus documentos para irse al alta. Todo esto ocurre en el mismo piso, en la misma planta física, en el mismo lugar, y eso nos ha permitido, de alguna otra manera, optimizar los recursos que se utilizan dentro de esa misma planta. Es decir, de si tenemos necesidad de extraer una persona de otro lado para poder cubrir en otro lado, lo hacemos porque está todo dentro del mismo piso a cargo de las mismas personas. Esta frase está enmarcada en la puerta de la gerencia. Yo la puse ahí un poco a modo de broma, pero en serio, porque nuestra gerente general, que está ahí, Priscila Molina, nos ha dicho esto desde el minuto 1. Dato mata relato. Aquí no me vienen con historias, no me vienen con cuentos. Aquí el dato es lo importante y es el dato que nosotros analizamos todas las semanas cuando tenemos reunión con la gerencia general y el equipo de Centro de Cirugía Mayor Ambulatoria. Es decir, las decisiones se toman tras hacer un análisis permanente de datos concretos de indicador de gestión en la que participa el equipo multidisciplinario con reuniones semanales y se hacen decisiones dinámicas frente a los datos que vemos. Si lo estamos haciendo bien o hay puntos en los que tenemos que mejorar. Así que aquí nadie va con cuentos. Aquí el dato es el que vale. ¿Qué porcentaje de ocupación tenemos? Bueno, con 6 meses de funcionamiento hoy día tenemos casi un 20% de la actividad quirúrgica total de la clínica. Ya hemos pasado a tener actividad quirúrgica actualmente con 2 pabellones funcionando. Eran 3, pero uno se convirtió en un pabellón de hemodinamia, por lo tanto seguimos funcionando con 2 quirófanos, pero con medias de 200 pacientes mensuales con un horario de funcionamiento de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
con ocupaciones bastante altas por pabellón, 5.5, 6.1 pacientes por pabellón, porque los procedimientos que seleccionamos para ese pabellón son de alto rendimiento. O sea, no sacamos nada con poner un procedimiento que se va a durar 8 horas. Tenemos que poner ahí procedimientos que nos permitan tener un flujo rápido y tener un flujo eficiente. Y hemos superado nosotros mismos nuestra meta de ocupación y de actividad quirúrgica en los últimos meses, los que nos tiene bastante contentos. Quise poner este indicador porque este es un indicador que del cual muchos se quejan, muchos cirujanos o mucho médico que trabaja dentro de un pabellón de alto recambio dice el recambio entre paciente y paciente es altísimo. Yo creo que más de alguno ha escuchado esa frase por ahí. Se demoran 1 hora en pasarme al paciente siguiente. Nosotros con un Power BI en donde tenemos toda la información tabulada, ¿cierto?, precisa, nosotros actualmente tenemos un recambio end-to-end. Quiere decir, desde que el paciente anterior salió del pabellón hasta que se inició la cirugía siguiente, de 18 minutos. Cuando nuestra meta autoimpuesta era de 24 minutos máximo, hoy día estamos en los 18 minutos. Eso lo hemos logrado con un compromiso súper importante de las personas que trabajan ahí, de sacar la pega, de motivarlos a que efectivamente lo que tenemos propuesto ahí para trabajar es lo que vamos a hacer durante el transcurso del día. Otras cosas muy cortas, tasas de complicaciones, afortunadamente hemos tenido 0. Estas son las estadísticas del mes de agosto. Conversión de ambulatorio hospitalizado, solo un paciente. Pacientes reagendados por algún motivo, baja tasa. Y la tasa de suspensión de 0, porque pesquisamos a nuestros pacientes mucho antes. Los vamos a buscar mucho antes, los llamamos. Yo como coordinador del centro, cuando hay una duda técnica, médica respecto a algún paciente, la enfermera me consulta a mí rápidamente como consultor técnico y empezamos, ¿cierto?, a buscar cuáles podrían ser las razones para optimizar ese paciente o para reprogramarlo en caso necesario, con el fin de no tener suspensiones en el mismo día en el que el paciente se presenta. Como les dije, hemos logrado implementar un centro en poco tiempo, con mucho éxito afortunadamente, pero con lo principal, un compromiso desde la gerencia hasta el último asistente, súper importante, en donde nos hemos puesto todos la camiseta para poder transformar este centro de cirugía mayor ambulatoria en algo potente. Yo creo que el factor principal que nos ha ayudado mucho a hacer esto ha sido la motivación persona a persona, el creer en el proyecto que hemos logrado, y yo creo que eso es un mensaje súper importante para llevarse, el que es posible realizar este tipo de proyectos cuando uno logra involucrar a todas las personas involucradas y logra mostrar, ¿cierto?, que esto funciona y que la satisfacción del trabajo realizado y de el cumplir y de lograr lo que estamos logrando ahora se ve reflejado en nuestros pacientes, en nuestros médicos que están muy contentos, en nuestro personal y en el cuerpo corporativo de la clínica que ve cómo hemos ido logrando este tipo de cosas. Muchas gracias por su atención. Reiteramos el aplauso para el doctor Carlos Ruiz de Clínica Mets, quien nos conversó sobre el modelo de cirugía ambulatoria que están implementando en Clínica Mets. Y para continuar entonces con nuestro ciclo de presentaciones, quiero invitar a este escenario a Denise Contreras. Ella es la directora de Gestión Clínica y de Calidad de Clínica Pasteur, quien nos va a conversar sobre el modelo de gestión clínico integral de Clínica Pasteur. Denise, bienvenida. Para adelante, para atrás. Hola a todos, muy buenas tardes. Nosotros somos Clínica Oftalmológica Pasteur y aquí estoy junto a mi equipo para compartirles lo que ha sido nuestra experiencia y sugerencia de lo que podrían ser las buenas prácticas.
Básicamente, nos encantaría poder dejar un sello diferenciador y colocar un subrayado en lo que son las clínicas especialistas. Me parecieron maravillosas las presentaciones tanto de Patricio como de Carlos, ¿no es cierto?, que claramente muestran la complejidad de centros multiespecialidades, ¿no es cierto?, un hospital, obviamente. Y en esa línea nosotros somos un centro específicamente del área oftalmológica. Clínica Pasteur es un centro oftalmológico que nace en el año 1994 de la mano de médicos oftalmólogos, ¿ya? Y durante estos casi ya 30 años hemos desarrollado consultas, exámenes, procedimientos y cirugías. Nuestros médicos bordean las edades entre más o menos 60 a 70 años y claramente lo que ellos quieren es un sentido de generar un legado, ¿ya? Y en ese legado va más allá que solo atender pacientes. Y en esa búsqueda constante, ¿no es cierto?, es que fueron buscando distintas opciones a nivel internacional, dado también las distintas alianzas que nosotros fuimos teniendo, por ejemplo, con Clínica Indisa, Clínica Dávila, Clínica Ciudad del Mar. Acá tenemos sucursales en Providencia, ¿no es cierto?, asociaciones con fundación. Y además de eso, somos el primer centro oftalmológico en tener un centro específicamente para el área de pediatría. Dada esta responsabilidad que tenemos con los pacientes, que tenemos desde la historia del inicio de nuestra clínica y los asociados que han ido surgiendo, es que nace esta necesidad de generar estas alianzas estratégicas con importantes instituciones internacionales como lo son la UAE, ¿no es cierto?, o el Hospital de Moorfield, que es un hospital inglés con más de 200 años de experiencia en oftalmología, que es específicamente para el área de oftalmología. Y como ustedes comprenderán, todo el diseño de ellos radica en indicadores, protocolos y mejora de las distintas áreas de oftalmología. Soy un poquito chiquitita, me queda suelto esto, así que les pido disculpas. Cajes del oficio, dicen por ahí. Bueno, lo importante acá es que en esta búsqueda constante, en esta alianza estratégica que hizo Clínica Pasteur con Moorfield, y como les digo, por un sentido de generar un sentido de trascendencia en la oftalmología nacional, es que Clínica Pasteur, además de todos los normativas nacionales, ¿no es cierto?, acogió esta estructura de trabajo de Moorfield y generó 5 pilares fundamentales estratégicos que nos hacen, en el fondo, desarrollarnos hasta el día de hoy. Sí, gracias. Ahí sí, ya, mucho mejor, libertad. Ya. Bueno, como les comentaba, la transferencia que se realizó, ¿no es cierto?, en esta línea fue en 5 pilares estratégicos que tienen que ver con desarrollar la gobernanza clínica, calidad y seguridad oftalmológica, experiencia del paciente, docencia e investigación, y finalmente, innovación y transformación digital. Esto es sumamente trascendente cuando nosotros estamos hablando de una clínica especialista. Suena quizás un poco coloquial cuando hablamos de una multiespecialista. Sin embargo, aplicado a una clínica especialista a nivel nacional, es un gran espacio de trabajo que tenemos los clínicos, ¿no es cierto?, para poder generar la optimización de resultados y poder especializar efectivamente, por ejemplo, en el área de oftalmología, esto puede ser aplicado a cualquier otra área, y obtener mejores resultados de cara a nuestros pacientes. Ya. Seguimos entonces. En el ámbito calidad y seguridad oftalmológica, Clínica Pasteur cumple con los requerimientos de la Superintendencia de Salud, pero además incorporó indicadores de Moorfield Eye Hospital. Y esto es muy importante de cara al paciente. ¿Por qué? Porque estos indicadores hablan básicamente de éxito quirúrgico. Es súper importante, y Carlos lo mencionó, el hecho de que los médicos adhieran a la cultura de evaluación. Es súper complicado que un centro especialista sea capaz de transparentar los resultados del éxito quirúrgico. Claramente hay duda y preocupación frente a este tipo de situaciones que, sin embargo, en una cultura de trabajo constante y que genera la empatía y la confiabilidad, hace que los médicos sean capaces de poder difundir sus resultados de cara a informar al paciente y entregarle, lo que es más importante aún, la confianza a nuestros pacientes. Entonces, si ustedes se fijan, en Clínica Oftalmológica Pasteur, nosotros,
el ojo, obviamente uno habla del ojo y piensa que eso es todo, más el ojo está formado por distintas estructuras dentro de sí, y en esa línea está el glaucoma, el polo anterior o catarata, vitrectomía, retina, agujero macular, etc. Y lo que nosotros evaluamos adicionalmente a los indicadores transversales de la superintendencia, porque los que son del área de calidad saben que obviamente los indicadores que nos aplica la superintendencia son estándares transversales que son aplicables a todo tipo de centro de atención. Sin embargo, no existe la especificidad, por ejemplo, como lo que estamos viendo acá, que es el éxito quirúrgico de las distintas subespecialidades, en este caso del área de oftalmología. Lo anterior genera un cambio de paradigma sumamente importante, pero para poder llegar a esto es que el recorrido es de años y que justamente es un trabajo constante, ¿no es cierto?, un cambio, una transformación cultural, donde claramente se explica tanto a los profesionales como a los pacientes las mejoras que vamos a obtener con estos resultados, con la transparencia de estos resultados en todos los sentidos. Yo les agregué los calidatos, básicamente, que son sugerencias desde nuestra experiencia en relación a, por ejemplo, centros especialistas, que pueda aplicarle a todo. Uno es indicadores de la especialidad. Y el otro, que es súper importante, es el liderazgo clínico, ¿ya? Pero clínico del especialista. En Clínica Oftalmológica Pasteur, nosotros partimos en el 2017 aproximadamente con 36 médicos oftalmólogos y sin embargo a la fecha nosotros ya tenemos más o menos 117 médicos oftalmólogos. El crecimiento de profesionales oftalmólogos claramente ha sido exponencial y eso responde a una estructura organizacional liderada por nuestros médicos, los cuales se han categorizado o se les ha asignado responsabilidades. Por ejemplo, en cada una de las subespecialidades se le ha asignado responsabilidades para la formación continua, formación de ellos mismos, asegurarnos que ellos estén en constante formación a fin de garantizar los estándares de calidad. Y por último, tenemos líderes médicos que están participando activamente en la monitorización de nuestras prácticas en los distintos asociados o sucursales que nosotros tenemos. Hasta acá llevamos dos calidatos bastante importantes. La sugerencia va en que un centro especialista debe ser liderado por médicos especialistas que entiendan a fondo, ¿no es cierto?, las dificultades, complicaciones y beneficios que conlleva, ¿no es cierto?, el desarrollar la especialidad como corresponde. Segundo, está el sumarnos en forma optativa, porque claramente al día de hoy no es obligatorio, a la implementación de indicadores de especialidad. Es sumamente provechoso de cara al crecimiento de la institución, de cara a la customización de los recursos y de cara a nuestros pacientes principalmente, ¿no es cierto?, la aplicación de indicadores de especialidad. Este tercer punto es sumamente importante y tiene que ver con que en un centro oftalmológico como el nuestro, el pabellón funciona totalmente distinto. Y de aquí me tomo de la experiencia de Carlos en relación a que nosotros no podemos, los centros especialistas, medirnos o generar la estructura de nuestra tabla quirúrgica o nuestros flujos de pabellón de acuerdo al estándar de un hospital o de una clínica multiespecialidad. Porque claramente la desviación estándar nos puede sesgar en base a la optimización de nuestros recursos. Dicho lo anterior, es sumamente importante, por ejemplo, en nuestro caso, el poder tener una gestión de pabellón donde claramente hay cosas que son intransables y que son transversales, por ejemplo, la gestión de personas, la mantención de instalación, equipamiento, esterilización, la rotativa del personal, pero después vamos a las zonas intermedias y más profundas que tienen que ver con la particularidad de la especialización. Cuando los pabellones rompen el paradigma y dejan de ver de forma transversal y empiezan a desarrollar las particularidades del beneficio, ¿no es cierto?, es que se logran grandes resultados como lo que hemos logrado en Clínica Pasteur, donde entre otras cosas hemos integrado a nivel de calidad y que es algo cualitativo, pero no menos importante, la humanización del paciente oftalmológico. Claramente un paciente que tiene una disfunción visual, claramente un paciente que ingresa a la clínica es un paciente que ingresa con un problema visual y eso implica que la humanización tiene que estar desde el ingreso al egreso de nuestro paciente en el entendimiento de la patología que nosotros tratamos, ¿no es cierto?, que es el problema visual. Y por último, una zona que es de crecimiento, que es sumamente importante, que siempre se tiene que ir desarrollando, ¿no es cierto?, es el tema de control de gestión clínica. Pero un control de gestión clínica que va más allá de cuantificar cuántas cirugías se producen, cuántas consultas se hacen, sino que va en la productividad precisa de las áreas estratégicas, que en este caso son de un centro oftalmológico. Y un centro oftalmológico tiene tres principales pilares de producción, o de gestión, mejor dicho. Por un lado, obviamente, está la consulta ambulatoria,
los exámenes específicos del área de oftalmología y finalmente nuestros pabellones quirúrgicos. Esta frase la saqué porque la verdad es que yo tengo un tema con el tema de las clínicas multiespecialidades y especialidades, pero eso es tema mío. Y claramente Henry Ford está hablando de una clínica multiespecialidad, porque si no, no hubiera tirado esta frase de calidad. Él dice: calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Sin embargo, yo necesito que el paciente vea. Curiosidades de la vida. Esto es sumamente importante. Nosotros como equipo hemos desarrollado un control de gestión clínica específico para el área de oftalmología. Y eso conlleva evaluar médico por médico, cirugía por cirugía y por subespecialidad, lo cual nos permite una eficiencia en la gestión de un alto rendimiento, que en el fondo sustenta los resultados en parte que tenemos como institución. Eso, sumado a el tener como pilar fundamental la calidad y seguridad y otros aspectos como los que vamos a ver ahora de docencia e investigación, ¿no es cierto?, nos permiten ser una clínica referente en salud visual que realmente garantice la visión de nuestros pacientes en un porcentaje que sea el mínimo para asegurar una calidad de vida decente para cada uno de ellos. Experiencia del paciente. Aquí tengo también otro debate, otro punto. Procalidad, que muchos de ustedes lo deben conocer, ¿no es cierto?, en el año 2023 dijo que el NPS de la industria en salud, obviamente se mide a nivel de clínicas subespecialistas, de un 53%. Y acá yo tengo una petición que hacer a la mesa, como dicen por ahí. Las clínicas especialistas no estamos incorporadas en esta medición. Y es sumamente relevante que las clínicas especialistas nos sumemos a esta transparencia en la medición del NPS, porque la visión es algo sumamente relevante. Y es así que nosotros, en forma particular y con una empresa confiable, ¿no es cierto?, que nos garantiza la significancia estadística, medimos mes a mes el NPS y el ISN en nuestra institución. Y nosotros tenemos porcentajes que fluctúan hasta el 85%. Si ustedes se fijan, esto es una gráfica que muestra las distintas áreas, pero qué importante es saber la opinión de nuestros pacientes para mostrárselas a otros pacientes. Obviamente, y qué duda cabe, que es garantizando la significancia estadística de estos resultados. Pero finalmente, el NPS, y yo creo que esto es tanto para clínicos y personas que trabajamos en calidad y que no trabajamos en calidad, es un indicador que, si bien es cierto, todos consideramos sumamente relevante, no hemos hecho mucho para que se difunda de manera pública y clara de cara a nuestros pacientes. Y creo que eso es un gran desafío que podríamos adoptar todos y que se podría gestionar en muy corto tiempo. Estos son los calidatos. Bueno, somos una clínica pequeña. No lo sé. ¿Somos una clínica grande? No lo sé. Pero la verdad es que Clínica Pasteur ha sido capaz incluso de desarrollar docencia y investigación. Es así que ya llevamos 2 a 3 generaciones de egresados de médicos oftalmólogos. Ustedes saben claramente lo difícil que es encontrar un médico oftalmólogo. O sea, tantas conversaciones, tantas publicaciones. Chile carece de médicos oftalmólogos, Chile necesita médicos oftalmólogos. Y qué importante es que en una clínica especialista en oftalmología, no en un hospital donde la oftalmología es parte de múltiples especialidades, sino que en una clínica 100% oftalmológica se formen profesionales, ¿no es cierto?, de la oftalmología, ¿no es cierto?, que tengan como pilar fundamental la calidad y seguridad oftalmológica. Y ahí, en el fondo, va el calidato, porque nos hemos preocupado de la formación de calidad de pregrado, mas no nos hemos preocupado de la calidad y seguridad en el posgrado, donde la especificación de la calidad garantiza aún más el éxito quirúrgico, el resultado visual y la calidad de vida de nuestros pacientes. Con orgullo muestro a nuestras lindas becadas, yo no sé, son todas mujeres, yo sospecho, no sé por qué no hay ni un varón, pero bueno, son detalles también. Ministerio de Salud, Universidad de Santiago, agradecemos, ¿no es cierto?, por confiar en Clínica Pasteur y hacer posible que nosotros podamos llevar oftalmólogos al sector público, ¿no es cierto? Eso fue una gestión de nuestro gerente general, del don Santiago Venegas, del doctor Germán González, presidente del directorio de Clínica Pasteur. Por último, y no menos importante, y muy a la vanguardia con lo que estamos conversando hoy en día, es innovación y transformación digital. ¿Qué duda cabe que no es lo mismo gestionar una ficha clínica multiespecialidad que enfocarse y garantizar la información
de una ficha clínica especialista. Yo creo que ese doble clic y ese trabajo hay que desarrollarlo, es necesario, es efectivo, genera un beneficio directo para nuestros pacientes. Y si bien es cierto, como todo orden de cosas va a generar un costo inicial alto, al corto o mediano plazo el retorno es indiscutible. Por ejemplo, nosotros en Clínica Pasteur ya llevamos tiempo desarrollando una ficha clínica específica de la oftalmología, donde tiene la presión ocular, tiene las refracciones, ya tiene los diagnósticos oftalmológicos, el listado completo. Y aquí hay algo muy interesante, porque nosotros encontramos listados de diagnósticos que están certificados, ¿no es cierto?, que tienen todas las especialidades, pero que carecen de la totalidad de los diagnósticos posibles por especialidad. Y eso nosotros obviamente nos dimos cuenta que el error puede llegar hasta en un 40%. Cuando nosotros comparamos la base de datos propuesta por estas bases de datos internacionales de diagnósticos clínicos que se cargan normalmente y lo comparamos con la base de datos propia de nosotros en diagnóstico, esa base transversal carece en un 40% de la totalidad de los diagnósticos posibles en oftalmología, lo cual no es menor, porque nos lleva a un posible error diagnóstico por la mala clasificación. Dicho lo anterior, el espacio para el desarrollo de las clínicas especialistas en lo que son expertas, que es su especialidad, de cara al paciente y principalmente en calidad y seguridad, es un espacio que nos podría garantizar y hasta transformar en los conceptos actuales de salud. Bueno, las flechitas rojas indican refracción y todo, y sé que no lo ven, y no es porque tengan problemas visuales, es porque la foto está mala. Nada de esto sería posible sin el equipo humano completo de Clínica Oftalmológica Pasteur. La verdad es que el equipo administrativo y el equipo clínico vibra con el proyecto, se emociona con nuestros pacientes, nos gozamos logrando que nuestros pacientes vean. Y que en el fondo ellos digan, más que recomendar a la Clínica Pasteur, veo, puedo hacer mis cosas, puedo seguir trabajando. A mí me encantó una que dijo, soy una mujer independiente. Excelente, dije yo, muy bien, porque logró recuperar su visión. Acá tenemos entonces a nuestro gerente general, Santiago, Hugo, gerente de finanzas, nuestro director médico, Rodrigo García, acá acompañándonos Alejandro, comercial, Cristian, Luis, nuestras enfermeras. Nosotros en el caso de Clínica Pasteur tenemos un detalle que partió como un piloto, pero al final nos ha resultado bastante bien, que es que la jefatura de enfermería no es uno, sino que se duplicó. Una de nuestras enfermeras está enfocada principalmente en la gestión de recursos humanos al interior del pabellón, o sea, cómo se mueve el pabellón, y la otra en el área administrativa, en la gestión de tabla quirúrgica, en el agendamiento. Nosotros tenemos una variable muy complicada que son los lentes intraoculares. Los lentes intraoculares, para los que no saben, son prótesis que se colocan dentro del ojito y hay una infinidad de tipos de lentes con potencias, con nombres distintos. Por tanto, eso es uno de nuestros principales errores centinelas, el error de la implantación de un lente equivocado. Por tanto, es tan importante el cuidado en asegurar que en la tabla quirúrgica esté como corresponde la descripción de estos lentes intraoculares, que ahí es donde yo recalco la particularidad de conocer el negocio con el fin de garantizar la salud visual. Nuestro químico farmacéutico Mauricio nos controla todo. Y nuestro gran jefe de tecnología médica, Germán Landskron, que ve toda la gama de exámenes de tecnología médica. Hay centros oftalmológicos que tienen pocos exámenes de oftalmología, con lo cual, obviamente, el estudio del paciente se ve un poquito mermado. Sin embargo, nosotros contamos con la suerte de tener las máximas tecnologías tanto en pabellón como en equipamiento, y eso requiere de una capacitación constante. Ya requiere que los tecnólogos médicos sepan, ¿no es cierto?, realizar un examen de acuerdo a la patología del paciente, porque no es un examen por hacer, y esto se aplica a los tecnólogos de rayo y los tecnólogos de laboratorio. Así que agradezco y yo me siento orgullosa de trabajar con el equipo Pasteur y poder estar frente a ustedes mostrando lo que es resultado de todos. Así que, como me gusta cuestionar las cosas en general, pero es porque nací así, el gran Antonio Machado dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. A mí me gusta más, caminante no hay camino, lo encuentras si puedes mirar. Muchas gracias.
Bien, agradecemos a Denise nuevamente con un fuerte aplauso por su brillante presentación. Y para continuar con nuestra agenda de presentaciones breves, vamos a invitar a este escenario al doctor Hernán Carrillo, el ex jefe del Servicio de Medicina Interna y es presidente además del Comité de Innovación del Hospital Higueras en Talcahuano. Él nos va a conversar sobre el modelo hospitalista e innovación en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. Doctor Carrillo, bienvenido. Bien, buenas tardes ya hasta ahora, muy contento de estar aquí. Les cuento que me acompaña un equipo del Hospital Las Higueras, Noelia Cruces, que es nuestra líder de gestión del cambio, Claudia de la Jara, que es nuestra jefa de SR de unidades de apoyo, Jorge Rubilar, que es nuestro subdirector administrativo, y Cristóbal Alvarado, que es nuestro director de la unidad de apoyo a la investigación biomédica. Nosotros venimos de Talcahuano. Talcahuano es una comuna que está en el puerto. Cuando llueve lo sentimos porque el puerto nos anuncia. Nuestro servicio de salud es un servicio de salud dentro del sistema nacional relativamente pequeño. Atendemos cerca de 350.000 personas que están a nuestro cargo. Nuestro hospital es el hospital base del Servicio de Salud Talcahuano. Y es un hospital de alta complejidad. Tenemos alrededor de 4.000 altas anuales en el servicio de medicina, ¿sí? Y nos toca que, como muchos hospitales en Chile y en el mundo, nuestros días lucen un poco así. Rooms across the country are bursting. Health experts say it is reaching crisis levels. Unfortunately, the ER is often the site where we can observe the failures of the rest of the system. Patients waiting hours in A&E corridors. Ambulances queuing outside hospitals. A staffing crisis. Estas que están viendo son imágenes de las urgencias en el Hospital de la Paz y también en el Gregorio Marañón. Y no hay cama, no hay cupo, no hay nada. Tenemos que tener pacientes hospitalizados en estas condiciones. La medicina para la gente pobre es inhumana. Y la verdad es que eso se siente todos los días como estar en un desierto, sin agua. En el día el calor altísimo, en la noche el frío que te congela. Y es difícil poder tener esperanza en la gestión del cambio. Pero de verdad que hemos descubierto en este viaje que cuando nos proponemos una meta, cuando podemos mirar a nuestro alrededor y descubrir que cada uno de los que trabajamos acá en una institución, como las 3 que se han presentado antes, todos estamos remando en la misma corriente. Y muchas veces falta encontrar ese propósito con mayor claridad. Y cuando encontramos esa claridad, descubrimos que en un sitio que parece desesperanzador, podemos generar cambios. El 2016, con el esfuerzo de un conjunto de personas, jefes de servicio, directivos del Servicio de Salud Talcahuano, nos embarcamos en intentar resolver este problema. Les cuento que los pacientes que esperan en la urgencia, hospitalizados por una cama, el servicio que más determina esa espera es el servicio de medicina. Lo cual me cuesta decirlo porque yo soy internista, soy jefe del servicio de medicina y les puedo decir que si sacamos una foto a los hospitales de Chile, el servicio de medicina es el que determina sí o sí cuántos pacientes están esperando en la urgencia. Y el servicio de medicina a veces es como un tanque a pedales. Nadie se atreve a tomarlo porque es un fierro caliente, ¿sí? Y nadie lo entiende mucho y la jerga es que hacemos medicina eterna.
Nos pasamos días tratando de definir decisiones, diagnósticos, y ahí pasan los pacientes días hospitalizados. El 2016, como les contaba, un grupo de personas se juntaron para intentar resolver este problema y partimos diciendo, bueno, ¿qué es lo que dice la literatura? Y la literatura decía ya hace unos 10 o 15 años que el modelo hospitalista, es decir, que tú tengas un equipo médico y de enfermería plenamente dedicado al paciente hospitalizado, distinto a lo que clásicamente ocurre en que un subespecialista, dividido entre múltiples tareas, una de esas tareas es además ir a ver al paciente hospitalizado en una franja de 30 a 45 minutos. Si tú cambias eso por un modelo de médicos que estén completamente abocados al paciente hospitalizado y le vayan agregando capas de desarrollo, gestión y gobernanza, la literatura te dice que vas a lograr disminuir la estadía, que vas a lograr disminuir los costos, que vas a disminuir la mortalidad, que vas a disminuir el reingreso. Y con esto en mente, por supuesto, que fue muy importante involucrar a nuestro equipo. Y como les contaba, descubrir esto, que muchas veces cada uno está en silencio viviendo este navegar por aguas turbulentas y que cuando tú empiezas a convocar, empiezas a reunir, te das cuenta que todos pueden vibrar en un mismo propósito. Aquí, desde el 2016, abril 1, en que dimos puesta en marcha oficial a este modelo, nuestro equipo, conformado por múltiples personas, ha estado enteramente comprometido, así como también el equipo directivo liderado por la doctora Patricia Sánchez ha estado efectivamente muy comprometido y convencido de poder impulsar los cambios que este modelo requería. Después de un tiempo, bueno, nos pusimos a trotar, estábamos viendo a nuestros pacientes, como decía el modelo, pero dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos encontrar una visión estratégica que nos haga sentido y podamos utilizarla para el día a día, no que quede como un manual organizacional perdido en un escritorio, empolvándose, un manual que nadie lee, que nadie conoce, que cuando tú le vas a preguntar al funcionario que está ahí en la trinchera, ¿manual organizacional? ¿Sí? Entonces, aquí creemos que tenemos la visión que nos impulsa en el día a día. Trabajo en equipos de alto desempeño, ese es un concepto técnico que por supuesto ustedes conocen y que tiene un método para desarrollarse. Y por supuesto nuestro triángulo que pusimos la estadía hospitalaria como el centro, la atención de valor, ¿no es cierto?, calidad partido costo y la experiencia del usuario. Fíjense que del 2016 al 2019 empezamos a ver frutos. Nos costó. 2016 y 2017 fueron años de implementación y ustedes saben, como toda gestión del cambio, al principio hay una pérdida de la productividad. No se asusten, eso es normal cuando estamos cambiando, ¿sí? Hay que aguantarlo, hay que saber navegarlo. Los 2 primeros años quiero contarles que nuestra estadía hospitalaria se disparó aún más, pero otros indicadores mejoraron. Y luego cuando logramos la madurez, el 2018 y 2019, realmente pudimos lograr que nuestras unidades productivas hospitalarias medidas por GRD, si ustedes ven el lado de la derecha que es post-hospitalismo, ustedes ven que tiene un comportamiento que es notoriamente mayor, es decir, más altas, de más complejidad, mayor productividad, ¿sí? Que fíjense el porcentaje de fallecidos. ¿Ven la curva? Cómo desciende consistentemente y antes ustedes tenían una curva más bien itinerante. Y además, los pacientes que se nos fallecen dejaron de ser de severidad más leve, que es lo que te dice la literatura. Estábamos en eso, celebrando, cerrando el 2019 y cayó la pandemia. No me voy a extender mucho acá porque los que estuvimos ahí tuvimos 2 años de paréntesis y fue difícil, fue muy triste, pero a la vez también aprendimos mucho de nosotros mismos y de nuestros equipos y su compromiso.
Y de repente despertamos de la pandemia, ya 2022, y nos vino el oleaje de todas las personas que estuvieron aguantándose en la casa, sus enfermedades crónicas, y que de repente empezaron a reconsultar con su cronicidad absolutamente descompensada. Y nos vimos, cuando despertamos del sueño pandémico, el 2022, fíjense, con una estancia media de 15 días. O sea, un paciente que entraba con nosotros, el promedio que se quedaba era más de 2 semanas. ¿Se imaginan el desastre que es eso? Y obviamente nos pusimos rápidamente en acción. Dijimos, bueno, aquí tenemos que generar el 15% de altas diarias. No fue tan fácil. 7 meses después, ustedes ven el gráfico de ahí arriba, a veces lo lográbamos y a veces no. Nos pusimos el 2023 nuevamente, después de 7 meses de haber dicho el 15%, de nuevo nos replegamos a pensar, acompañados también por nuestro equipo directivo, e hicimos un plan especial donde diseñamos una gobernanza que nos permitió intervenir más ágilmente en la operación del día a día. Ahí quiero destacar a los coordinadores hospitalistas, que es una figura de altísima importancia en nuestro modelo. Y por supuesto apuntamos a las altas de fin de semana. No sé si alguien ha estado aquí en un hospital público, pero entre sábado y domingo la cosa se mueve poco, ¿sí? Entonces, con eso, fíjense que el 2024 teníamos una estancia media de 9,2. Son casi 6 días de reducción. Para un hospital como el nuestro, que tiene casi 420 camas, un día de estancia media que tú reduces equivale a agregarle al sistema entre 45 a 60 camas. Es decir, con esta gestión tú construyes un nuevo hospital sin haber puesto ni un ladrillo efectivo, ¿sí? Y el índice de estancia media ajustada, no los quiero aburrir con estos datos GRD, pero ese es el que te mide cuán eficiente eres. Y cuando estás en 1 o menos, estás siendo eficiente exacto en el centro del panel. Menos de 1 estás siendo hipereficiente, más de 1 estás siendo ineficiente. Nosotros al día de hoy, con mucho orgullo, con mucho esfuerzo, con mucho sudor, les podemos contar que estamos en el centro de la efectividad, un YEMA 1,0. Y fíjense que no solo eso, la reducción de los casos prolongados significó que si comparamos los costos que tuvimos entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre del 2024, le podemos decir al Estado, les ahorramos 85 millones brutos. Y si eso además lo calculamos por inflación, 112. Pero este es el dato duro, bruto. 85 millones que una buena gestión no solo disminuyó la mortalidad, no solo ofrece más camas, sino que también reduce costos, tal como el 2016 lo habíamos visualizado en la literatura. Luego de esto, por supuesto que recibir en el hospital la visita de la División de Gestión de Redes Asistenciales, que es el brazo, ¿no es cierto?, de acción del Ministerio de Salud, recibirlo en nuestro hospital al alero de una política estupenda que el Ministerio de Salud está haciendo, que es el modelo de eficiencia desde las urgencias a los servicios clínicos, una resolución exenta que salió en enero del 2024, los invito a leerla. Cuando recibimos esta visita fue fantástico porque la sinergia pudo ser mucho mayor. Lo que encontró la DIGERA fue que encontraron un hospital que estaba pasos adelantados y eso nos permitió a todos descubrir nuevos objetivos y nuevos aprendizajes. Ahí está nuestra directora, ahí está la visita de la DIGERA, que además destaco, es un grupo de avanzada que no solo discuten en un escritorio los datos clave, sino que luego te dicen, vamos a ver los pacientes uno por uno. Pueden tener la discusión estratégica y la discusión operativa y fue realmente, les mando un saludo desde aquí, los destaco profundamente. Y fíjense que con toda esa experiencia y paralelo a esto, el Servicio de Salud Talcahuano en el 2021 lanzó su política de innovación. El equipo directivo
estimó necesario la doctora Sánchez formar rápidamente una unidad de innovación en el Hospital Las Higueras y empezamos a construir un camino. Hoy día contamos con un programa de innovación, con una resolución que lo respalda, una orgánica, un comité de innovación que está en plenas funciones, y en todo ese espacio entonces fuimos por un largo camino de aprendizaje, primero en el Juégatela por la Innovación, que es un curso organizado por SENS y ProSalud Chile. Les recomiendo verlo, hoy día está en su segunda versión y hay muchos hospitales públicos de Chile participando. Luego empalmamos con el Ministerio de Economía y su esfuerzo por sacar adelante las compras públicas de innovación bajo la reforma de la Ley de Compras Públicas. Y fuimos seleccionados para hacer este primer piloto de compras públicas de innovación en Chile. Y fíjense, por supuesto, ¿qué problema pusimos? Pusimos el problema que nos duele todos los días, que son nuestros pacientes hospitalizados esperando la urgencia. Nos atrevimos a poner un dolor central, ¿sí? Y ahí empalmamos también con Fundación Otro Acceso, que le mando un saludo muy cariñoso a Francisco Ramis, que es su director ejecutivo. Fundación Otro Acceso es una fundación sin fines de lucro que presta tecnologías para simulación industrial de procesos a los hospitales para poder mejorar sus prácticas, y con ellos pudimos simular todo nuestro circuito, y tal como dijeron anteriormente, me encantó la frase y me la llevo: el dato mata el relato. Pudimos ponerle números a este circuito de traslado y descubrir que teníamos una tremenda oportunidad de mejora. Al día de hoy estamos trabajando con 4 empresas, con Paolo Garcés, que lo veo por ahí en la audiencia, nuestro ejecutivo de Corfo, que ha sido un 7, realmente lo destaco. Y también nos hemos embarcado en seguir fortaleciendo el I+D+I, que es necesario cuando tú ya has avanzado un poco en una gobernanza que te permite resultados efectivos. El siguiente paso es fortalecer el I+D+I, porque es ahí donde la colaboración público-privada, academia, va a dar su mejor fruto, y tenemos estos 2 proyectos andando de los cuales estamos muy orgullosos. ¿De qué se trata todo esto? No se trata tanto de la gloria académica, de la buena foto, se trata de esto, de que esta foto la sacamos hace un par de semanas. Ese pasillo que ustedes ven ahí a la derecha estaba repleto de camillas de pacientes hospitalizados esperando cama. Y hoy día está vacío para que nuestros funcionarios y nuestros equipos puedan trabajar y prestar una mejor atención y dar más dignidad a nuestra población. Esa sala, que es una sala que está en la urgencia, estaba repleta. Y cuando fuimos el fin de semana, el momento en que no se mueve nada, ahí estaban los equipos moviendo el buque con camas disponibles para recibir a pacientes graves que puedan llegar y no retrasar su atención. Les quiero agradecer y espero que les haya hecho sentido la presentación que hemos hecho. Estamos muy contentos de poder compartir nuestra experiencia y les doy un saludo muy agradecido. Muchas gracias.